Om Shanti Om, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra primera clase virtual de este año 2022. Luego de, todas las celebraciones y miren cómo va el mes de rápido, ya estamos a 19. La semana pasada en el Astro Podcast les estuve explicando todo lo relacionado con los aspectos, no me gusta llamarlos negativos, pero sí los aspectos a considerar y a tener en cuenta para este año 2022, de acuerdo a la influencia de Shukra, que es el planeta que rige este año. Y como lo han recibido esta semana, les he estado hablando de algunos aspectos positivos del planeta Venus. Y hoy voy a hablarles de tres aspectos que son muy importantes en el tema de Venus. En el tema de influencia de Venus, hay muchas cosas para hablar relacionada con el tema de Venus, pero vamos a irlo distribuyendo, digamos, por bloquecitos, por espacios, para también no alargarnos mucho, considerando de que muchas personas que tienen también la membresía, que viven en Europa, no pueden a esta hora acceder, luego verán el video para enterarse de todo lo que veamos esta noche. Entonces, ya les hablé de los aspectos de integridad, de honestidad, de posición económica asociados a Venus, cómo los aspectos de influencia de Venus pueden lograr que una persona se desvíe muy sutilmente sin darse cuenta. Les colocaba el ejemplo de esa pequeña fracción que hay entre el sueño y estar despiertos. Bueno, fueron programas interesantes la semana pasada. Y estos 2 días que he estado con ustedes hablándoles sobre los aspectos positivos de Venus, quería justamente hoy explicarles tres que son muy importantes. Bueno, siempre digo lo mismo en los programas, siempre es muy importante, cada uno es muy importante. Y es básicamente porque en la astrología es como un juego de malabar, como jugar con muchas variables, pero hacer la figura ideal, hacer la forma perfecta, hacer la, el trabajo más dinámico, digámoslo desde ese punto de vista. Entonces hay muchas cosas realmente para hablar del planeta Venus. Como ustedes lo escucharon en los astropodcasts anteriores de este año y desde que empecé las transmisiones este año de enviarles el astropodcast, he estado concentrado en el año básicamente porque la influencia de Venus, que aparentemente no es una influencia muy fuerte, Venus es un planeta que en volumen con respecto a Júpiter o a Saturno, a Shani Devi, a Brihaspati, pues es un planeta pequeño en comparación con estos otros que son los más grandes. Y también, por ende, las influencias de Júpiter sobre nuestra vida serán mucho más grandes por también el volumen del planeta también significa de que en nuestra vida hay muchas más cosas gobernadas por ese planeta. Ello no quiere decir que porque Venus es más chiquito, entonces las influencias de él sobre nuestra vida serán más pequeñas. Realmente no es una correlación directa porque, como ustedes lo escucharon la semana pasada en el podcast, cuando uno descuida su relación con Venus y no está atento a esos detalles, miren cómo fácilmente pasamos a un extremo adverso sin darnos cuenta y vamos construyendo lentamente un tipo de comportamiento que realmente no nos va a llevar a donde queremos ir realmente. Entonces, estos tres aspectos de hoy que están asociados al planeta Venus son aspectos que en cualquier año son favorables, pero que especialmente en este año de Venus toman forma. Cada uno de los años tiene una regencia de un planeta y depende del año en el que estamos. Cuando uno suma internamente los dígitos de un año y los reduce a un solo dígito, siempre le va a dar un planeta. En este caso, 2022 sumado da 6 y 6 es el número que está asociado astrológicamente y astronumerológicamente al planeta Venus. Así el año pasado, 2021, nos daba 5 y 5 estaba asociado al planeta Mercurio. El próximo año, aunque no me anticipo, cambiaremos de planeta de acuerdo a estos factores numéricos. El hecho de que estemos en un año gobernado como en este por Venus no quiere decir que todos los demás astros no estén activos. Desde el punto de vista numérico, sabemos de que es el año de Venus, pero también este año está intenso Saturno, va a estar muy intenso Júpiter,
Vamos a tener a Marte caminando por unas constelaciones. El Sol, recuerden, cada 30 días está entrando en una constelación. Este año ya entró en Capricornio el Makar Sakranti, del cual no les hablé. Estuve concentrado en otros temas interesantes, dándole prioridad al tema de Venus. Y Makar Sakranti es quizás una de las posiciones más importantes en la astrología, vuelvo y repito, más importantes, básicamente porque la entrada del Sol en Capricornio, que si ustedes revisan el calendario solar lunar, y espero que todos ya tengan instalado en su celular el calendario solar lunar que les avisa en la versión digital, fue el 14. El pasado 14, hace 5 días, entró el Sol en Capricornio. Ese Makar Sakranti. Makar es Capricornio, Sakranti es la entrada, San Sakranti, Akranti significa entrada del Sun, del Sol, en Capricornio, y ese es el momento en el cual comienzan, llamemos todos los procesos astrológicos importantes del año, básicamente porque el Sol transita al hemisferio sur. No voy a entrar en detalles hoy en esto, pero es un tema que más adelante, y ese tema lo voy a tratar este año, y es el tema del sistema geocéntrico y heliocéntrico, donde ponemos a girar los planetas en torno al Sol y donde ponemos a girar todos los planetas en torno a la Tierra, donde la Tierra está estática. De eso voy a estar hablando este año, dejando muchas cosas claras, ya para adentrarnos mucho más en el tema de astrología. Entonces, en ese concepto de entrada del Sol, que fue muy importante, se activa todo. Básicamente también por eso he estado intensamente todos los días, tanto la semana pasada como seguiré en esta, enviándoles información diaria a su celular en el Astropodcast para que tengan presente cómo estas variables de Venus van a empezar a jugar en nuestra personalidad, en nuestra forma de sentir y básicamente en nuestra percepción sensorial. Vamos a adentrarnos de una vez, percepción sensorial. Entonces, vamos a imaginarnos en esta noche que estamos cuarto, en un cuarto encerrado y las ventanas son el único medio a través del cual podemos ver afuera. Si las ventanas están cerradas, entonces dentro de nuestro cuarto, en nuestro cuarto hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, pero no nos podemos quedar pues siempre encerrados en el cuarto. Tenemos que salir o por lo menos abrir las ventanas para mirar hacia afuera. Esta analogía con respecto a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos y a nuestra alma se da para explicar de que nuestro cuerpo es como esa habitación. Las ventanas son nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Y nosotros, quienes vivimos dentro de ese cuarto, somos Atman. Atman significa el alma, aquello que trasciende a estos conceptos de la materia. En los Vedas, en las escrituras sagradas de la India, esto está también explicado. Inclusive se llama la ciencia del alma. Hay muchos libros hoy en día ya traducidos al español de un maestro espiritual muy especial, un poco difícil de entender inicialmente los libros si uno no tiene una orientación de alguien que ya conozca, y son los libros de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hay muchos libros, yo cito mucho en mis clases y en mis conferencias un libro que se llama La ciencia de la autorrealización. Ese es un libro muy interesante donde toca muchos tópicos sobre la vida, pero básicamente va a algo que se llama la ciencia del alma, para nosotros entender qué somos realmente. Entonces, quizás muchos de ustedes, al igual que yo, hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad, de aprender en una universidad, de estudiar una carrera especializada o tener algo de conocimiento específico sobre un área en particular. Algunos, aquí está Olga de medicina, etcétera. Yo estudié administración, bueno, ahí tendré más para mirar, pero solo son ejemplos. De la misma manera que nosotros estudiamos esa carrera y aprendimos esa carrera, cuando nosotros estábamos estudiando la carrera profesional, nosotros no estábamos creyendo en la carrera. Estábamos adquiriendo un conocimiento para luego desarrollar una visión y comportarnos de esa forma como desde el punto de vista de ese conocimiento nos mostraron. Por ejemplo, si alguien estudia medicina, él no es que crea en la medicina y por creer en la medicina va a tener una visión más amplia de la medicina.
Eso no funciona de esa manera. Por eso en el tema astrológico tenemos que irnos desligando, y esto lo explico siempre, especialmente porque tengo audiencia nueva, tenemos que irnos desligando del concepto de en eso creo, en eso no creo. Nuestra posición de creer en algo, claro, nos provee psicológicamente seguridad. Cuando uno dice, yo creo, me siento más seguro de que ese tema que estoy abordando es parte de mí y en el cual deposito en parte de mi seguridad, me apoyo en eso que creo para sentirme más seguro. Pero las creencias, pues, de muchas formas pueden llevar a fundamentar la vida en algo que realmente no es cierto. Si ustedes recordarán, hace tan solo 280 o 300 años, ustedes, las mujeres que están aquí presentes, su género, su especie femenina, eran consideradas que no tenían alma. Si ustedes miran la historia, la mujer hace 300 años, en el concepto del catolicismo, se consideraba que no tenía alma, al igual que un animal. Y uno dice, venga, yo nunca había visto eso. Hay que leer un poco e investigar. Algunos de ustedes quizás ya lo sepan. ¿Y cómo vamos a pensar que no creía, que no tenían alma? Y en ese momento habían personas firmemente basando su seguridad y creyendo, entre comillas, que la mujer no tenía alma. Entonces, retomando lo que les decía inicialmente, hay que desligarnos un poco del concepto de creencias y más bien ir al concepto de adquirir el conocimiento que me permita desarrollar una visión. Entonces, los libros de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada hablan acerca de algo que es muy interesante y se llama la ciencia del alma. Claro, nosotros estudiamos ciencia, hay arquitectura, hay medicina, hay ciencias económicas, etcétera, pero hemos estudiado la ciencia del alma. ¿Quiénes somos realmente? Porque desde que nosotros hemos nacido, siempre hemos pensado y siempre hemos tenido la concepción de que somos el cuerpo, de que en esta vida me llamo Olga, me llamo Lina, me llamo Mónica, me llamo Paola, etcétera, etcétera. Claro, ese es nuestro nombre del cuerpo, pero ¿quiénes somos nosotros realmente? Entonces, el planeta Sukracharya es muy sutil y volvemos al tema de las ventanas. Cuando estamos en nuestro interior y cerramos las ventanas, automáticamente nos podemos concentrar en nosotros mismos. Podemos percibirnos a nosotros mismos dentro de ese cuarto. Pero cuando vamos a la ventana y miramos hacia afuera, vamos a observar una gran cantidad de cosas muy diferentes. Personas diferentes, lugares diferentes, aromas diferentes, sonidos diferentes, hay una gran variedad. ¿Alguna vez ustedes han percibido su sonido interno? Este es un tema interesante que más adelante voy a estar hablando. Porque si afuera escuchamos, por ejemplo, yo soy de Cali y como buen caleño me gusta la salsa, aclaro, la salsa romántica, no me gusta mucho el guateque, ¿no? Estas cosas no tanto, pero la salsa sí me gusta también el merengue y son diferentes ritmos, son diferentes melodías, hay diferente entonación, etcétera. Si hay tanta variedad afuera, pues internamente debe de haber algo que nos identifica y ese se llama nuestro sonido interno, nuestra vibración interna. Este va a ser un tema que voy a estar tratando en próximos Astropodcasts y es básicamente, sin desviarme del tema de hoy, pero todo está relacionado con Venus, ya se van ustedes a dar cuenta cómo todo entra dentro de Venus. Muchas personas, y las he conocido y las he atendido y también lo he visto en las historias de otros, no desarrollan su potencial, su capacidad, su fuerza interna, porque tienen muchos condicionamientos, muchas barreras que les impiden desarrollar ese potencial y realmente saber, entre comillas, para qué soy bueno. Cuando yo digo para qué soy bueno, no estoy hablando de la profesión que ustedes tienen. No estoy hablando de si son buenos para arquitectura, para medicina, no. Las actividades que nosotros desempeñamos en este mundo para mantener el alma y el cuerpo juntos, es decir, para estar en esta habitación llamada cuerpo, porque esta habitación demanda, así como una casa hay que limpiarla, pagarle impuestos, hacerle aseo, etcétera. Este cuerpo tiene unas exigencias
Entonces hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que cortarle el pelo, hay que arreglarle las uñas, hay que echarle loción, perfume, las mujeres hay que decorarlo para que se vean más bonitas. Entonces, esas exigencias del cuerpo nos demandan hacer alguna labor para tener el dinero para poderlo hacer. Esa actividad no es lo que yo estoy hablando. La pregunta es internamente, ¿qué es lo que debemos hacer adicional quizás a lo que ya estamos haciendo laboralmente o económicamente hablando para sentirnos bien, para sentirnos felices, para sentirnos realizados? Y ahí es donde viene el sonido interno. Ese será un tema que trataré más adelante en los próximos podcasts. Entonces, retomando el tema de Venus, estamos en nuestro cuarto, miramos hacia afuera, vemos esa diversidad que hay y esta comparación, esta analogía entre el cuarto, las ventanas y nuestro cuerpo nos permite entender que cada uno de nuestros 5 sentidos son las ventanas a través de las cuales nosotros experimentamos el mundo afuera, experimentamos hacia afuera. Ayer estaba revisando una información en mi cuenta de Facebook, mirando unas cosas allí, cuando me salió un video de una niña que se presentó a un concurso de estos de talento. Ella era cieguita, pero tocaba el piano y cantaba, componía sus propias canciones y me detuve a mirarlo, me pareció curioso y ella cantaba acerca de su ceguera. Hablaba acerca de que ella ve a través de sus manos, ella percibe las cosas a través de sus manos y me pareció muy interesante porque nosotros tenemos nuestro sentido, podemos ver, podemos entender cuando alguien dice círculo, cuadrado, redondo, cuando dice rojo, verde, amarillo, nosotros lo podemos entender porque a través de nuestra ventana, de nuestro sentido, a través de nuestra visión, hemos clasificado en nuestro cerebro esto. Pero cuando alguien no tiene ese sentido, como esta niña, pues tendrá que hacerlo con el tacto. Entonces, me pareció muy curioso esto. Y también alusivo a Venus es que aunque nuestros sentidos están allí, son los que nos permiten ver. Así ella no tuviera la visión, igual estaba percibiendo el mundo a través de sus otros sentidos, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, no tendría la visión, pero a través de los otros sentidos podía seguir percibiendo el mundo externo. Entonces, la astrología védica explica muy claramente esto, y es que Venus es muy sutil. Sutil es que es tan delicado que uno no lo percibe, uno no se da cuenta de que está allí, que está la influencia de él. Cuando alguien va en la calle, va por ejemplo por la calle, perdón, caminando, y el oído inmediatamente escucha una canción en particular, inmediatamente el sonido entra a través del oído y va al cerebro, automáticamente, sutilmente es conectado con emociones, con recuerdos, con situaciones de nuestra vida, algunas muy buenas, otras quizás no tanto, pero lo cierto es que sucede muy sutil. No es que uno esté en la calle buscando qué escucha para recordar algo. A ver, yo sí escucho una canción para... No, uno no lo hace. Vamos en el carro, suena una canción en algún momento en la emisora y ahí mismo viene el recuerdo de esa época donde esa canción conformó algo en nuestra experiencia. Ese es Venus. Venus es aquello que nosotros sentimos, aquello que viene a nuestra vida por cualquier medio, por cualquier forma. También puede darse el caso, vamos por la calle y de un momento a otro vemos a alguien que pasa vestido de una manera en particular o pasa a alguien con un aroma, una fragancia y pasa exactamente lo mismo. Inmediatamente nuestro recuerdo viaja a una situación, a una época y trae emociones, trae situaciones. Es más, puede llegar a ser tan fuerte esta situación que cambia nuestro estado de ánimo en ese momento, en ese estado, inmediatamente cambia. Podemos estar en un día muy felices, muy contentos, y una melodía, un olor, un color, una persona inclusive que veamos con la que no queremos ya hablar o quizás, no sé, pueden haber muchas variables para explicarlo, inmediatamente nos trae ese recuerdo, nos trae esa situación, crea todo un entorno y automáticamente podemos cambiar nuestra disposición diaria, pasar de una gran alegría a la tristeza, a la melancolía, quizás a la ira, al enojo, a la molestia, etcétera.
Y esos cambios de los cuales estoy hablando suceden de manera tan sutil y tan imperceptible que son gobernados por Venus, por Shukra, que nosotros no nos damos cuenta y están conectados internamente en nuestra vida. Estamos recibiendo esa influencia interna en nuestra vida. Ese es Venus. Esa es la influencia de Venus sobre nuestra existencia. Tan sutil, tan delicada que realmente no nos damos cuenta. Entonces, la pregunta es, si nos encerramos y nos percibimos a nosotros mismos y no vemos hacia afuera, vamos a tener paz y ese Venus se va a estabilizar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos cuando tenemos que trabajar, salir, ver? Es decir, donde tenemos que vivir hacia afuera, tenemos que percibir el mundo hacia afuera. Es más, nadie se va a quedar dentro. Y ahí es donde vienen las actividades, las tres cosas de actividades del día de hoy. La primera es el tema de la caridad. ¿Por qué la caridad dentro del planeta Venus, del planeta Shukracharya, es importante? Lo voy a colocar con un ejemplo muy sencillo y práctico. Cuando uno llega a la casa y tiene mucha sed, lo primero que hace natural, instintivamente, es ir a abrir la nevera, sacar un vaso, servir una bebida, como lo acabo de hacer. Inmediatamente esa acción trae un bienestar. Esa sensación de placidez, qué rico, agradable, o llego de trabajar cansado. Personalmente me gusta mucho en la cama, cuando me acuesto, la sábana que es fría. No me gusta dormir con la cobija directo, me gusta poner sábana y sentir el frío de la sábana. Hay quienes no les gusta esto porque les da más frío. A mí personalmente me gusta. Coloco el ejemplo. Entonces, esa sensación plácida, agradable, cuando nos acostamos, una rica almohada, un buen ambiente, ese es Venus manifestado en la vida de una vez. Ahí mismo se manifiesta. Pero vamos a colocar también el caso del que no tiene esto. La persona que tiene hambre y no tiene cómo calmar el hambre. La persona que tiene sed y realmente pasa por condiciones difíciles. Lo hemos visto en diferentes partes del mundo. La persona que tiene anhelos, deseos, un abrazo, un beso, inclusive la sexualidad también tiene que ver con esto. Cuando una persona tiene deseos y anhelos sexuales y el impulso surge y el fuego, Agni, se enciende, Agni se manifiesta en el fuego de la ira, en el fuego de la digestión, en el fuego de la sexualidad, en el fuego de la creatividad. Hay muchas formas en las que él se manifiesta. Entonces automáticamente viene el deseo que conlleva la acción. Pero cuando ese deseo se vuelve insaciable, que no para, que no se controla, es donde vamos viendo cómo la cosa se va poniendo más complicada. El tema de caridad es básicamente que si nosotros tenemos esas condiciones de satisfacción básicas en armonía, cuando nosotros propendemos, ayudamos, nos orientamos a otros a que satisfagan también esas mismas condiciones que yo tengo, entonces Venus se equilibra. Otro ejemplo sencillo es cuando a uno le dan un regalo. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando uno se siente agraciado cuando le dicen, este es un regalo para ti? Y uno lo destapa y lo sorprende a uno. Esa sensación es muy agradable, ¿verdad? Es una sensación muy buena, es una sensación muy especial. Esa sensación la provee Venus. Cuando yo hago esto hacia otros, automáticamente Venus se complace. Entonces, desde el punto de vista religioso, nos han dicho, demos de lo que no tenemos, que eso tiene más efecto, pero con Venus no funciona de esa forma. Si usted tiene solucionado su comida y hay otros que no la tienen, entonces provea comida. Eso es importante. Si usted tiene la condición de Venus en su vida, de buena ropa, de vestir bien, váyase al closet, mire lo que realmente no está usando, sáquelo y regálelo. Delo a otros, delo en caridad, delo a una persona que pueda a través del tener calmar la sensación de carencia. Y esa es la verdadera
acción que complace a Venus desde el punto de vista de la caridad, cuando lo hacemos de esa forma, de manera natural. Pero ojo con esto. Digamos que alguien va a una pizzería, se compra una pizza muy buena, excelente, y dice, yo no me la quiero comer porque alguien debe de tener hambre. Pero internamente dice, pero es que yo nunca me he comido esta pizza. Pero viene la condición altruista, que la mente le dice, entregue la que va a recibir. Eso no es regido por Venus, porque luego el sentimiento de insatisfacción va a venir y puede empezar a surgir un conflicto interno entre, pero yo hice algo bueno, ayudé a esa persona, mire que le di de comer. Y luego viene internamente también la mente y le dice, sí, pero es que usted no se la ha comido, usted fue que se embobó. Ese tipo de conflicto no ayuda a Venus este año. Debemos de dar de aquello que nosotros realmente tenemos de manera estable. Entonces, tres tipos de caridad para aquellos que están tomando nota en el día de hoy. Hay tres tipos de caridad. La primera caridad se llama Tamaguna, Tama, T-A-M-A, Tama. La segunda, Raya, R-A-J-A, Raya. Y la tercera, Sattva, S-A-T-W-A, Sattva. Esas tres caridades, aunque son caridades, van conduciendo hacia lugares diferentes. La primera de estas caridades es Tama, Tamaguna. Tamaguna significa caridad en ignorancia. ¿Cómo es esta caridad en ignorancia que este año se puede hacer? Usted llega a un semáforo, viene a alguien y le dice, tengo hambre, deme algo. Usted puede sacar un paquete de galletas, puede llevar allí maní, paqueticos de maní, galleticas para regalarles. Esa es una forma. También hay personas que dicen, venga, voy a darle dinero y le regalan dinero. Hasta ahí la acción está bien, es caridad y es gobernada por Venus. Pero ¿por qué se clasifica en Tamaguna? Que significa ignorancia o modalidad de ignorancia. ¿Por qué esa caridad es en ignorancia? Porque al final, cuando usted le depositó las moneditas en la mano a él y usted pensó que hizo algo bueno, no sabe finalmente usted qué va a ir a hacer esa persona con ese dinero. Quizás ella efectivamente vaya, se compre un pan, una gaseosa, efectivamente, y calme el hambre con el cual usted intentó hacerlo dándole el dinero. Como también puede ser que con eso vaya y por el contrario compre bazuco, compre drogas y complazca otra área de su vida. Recuerden que Venus es todo lo que sea satisfacción personal. Hasta las personas que tienen adicción, pues se los expliqué en el Astropodcast pasado, los tipos de adicciones, la semana pasada, los tipos de adicciones, cómo se ven, que no solo es el cigarrillo y esto, sino que hay otro tipo, pues irá y tratará de complacer su necesidad y su gusto de sentirse de esta forma con su cabeza así dando vueltas, etcétera. Y hasta ahí habremos pensado que hicimos algo bueno, pero realmente, entre comillas, ¿qué hicimos de bueno? No sabemos la meta final. Por eso ese tipo de caridad se llama caridad en tamaguna o caridad en ignorancia, que no sabemos. Igual es caridad y tiene sus méritos. Luego les hablaré de qué es lo que pasa con cada una de estas caridades durante este año y cómo van a empezar a generar unos lazos entre las acciones que ejecutamos con otros planetas que pueden interferir. Vamos a la segunda. La segunda es Rayaguna. Raya significa pasión o modalidad de la pasión. Cuando alguien está en pasión, no estoy hablando del carácter sexual, sino alguien de pasión es intenso, es fogoso, habla, no se queda quieto, es muy pasional, es mucha energía de pasión. También cale allí lo sexual, cala también. La modalidad de la pasión es la que nos impulsa a involucrarnos más en la obra de caridad. Entonces, vemos las personas que van y prestan servicios sociales en fundaciones, que van y bañan los viejitos, que van y cuidan los niños, que no solo dan los medios, sino que van y se meten allí a hacer las cosas. Yo tengo un amigo en Bogotá, hace muchos años, ustedes lo conocerán, él se llama Papá Jaime. Él tiene su fundación de los niños de las alcantarillas desde hace muchísimos años. Y una vez en la casa de él, en Bogotá,
Hablando me contaba su experiencia de un día que se metió en una alcantarilla, se cayó y cayó en una plasta de excremento humano y le entró por la nariz, le tocó que ir al médico, casi se muere de esto, me contaba esta historia. Ese tipo de caridad está impulsado por un fogoso deseo de querer sentir, percibir, dar la mano, tocar, abrazar. Cuando va y se visita al anciano en el geriátrico y se le lleva algo, y abuelito, ¿cómo está? Y abuelito, esa sensación es gobernada por Venus. Es muy importante porque sirve, claro, del anterior Tamaguna a Rayaguna, en ese orden, son de importancia. La primera y la más básica es Tamaguna, y luego viene la segunda, que es Rayaguna. Quiere decir que caridad en Rayaguna será superior a caridad en Tamaguna. Entonces, en esta caridad, ok, le ayudamos a la persona a que se sienta bien, a que tenga comida, llevamos un mercado, podemos ir a una familia que lo necesita, visitarlos, llevarles el mercado. Mire, yo sé que ustedes están pasando por una situación muy mal, muy difícil, yo quisiera darles más, pero hago lo que puedo. Mira, acá les traigo este mercado, les compré esto. Ese tipo de acciones que están movidas por un sentimiento también interno de querer ayudar, pero que pasan simplemente de la acción del dar a la acción del actuar en el momento del dar, son gobernadas por Raya Guna. Ahí también surgiría otra pregunta. Si le doy de comer a alguien o voy y visito a alguien y lo abrazo y le doy cariño, le doy afecto, colocando el ejemplo pues de un geriátrico, de los lugares de niños, etcétera, etcétera, o cualquier fundación que tenga trabajo con la comunidad, con las comunidades marginadas, cualquier labor de esta índole. La pregunta es, ¿realmente en mis acciones estoy solucionando el problema que esa persona tiene? ¿O simplemente le estoy ayudando a aliviar un poco su carga, que puede durar toda la vida o lo que le reste de vida, y yo se la aliviano solo un fin de semana? La pregunta es, ¿realmente lo estoy ayudando a que se libere de esa condición? ¿Le estoy dando las herramientas para que rompa definitivamente ese ciclo en el cual está atrapado allí en esa condición? ¿O le estoy más bien ayudando a alivianar su carga por un periodo pequeño de tiempo? Ahí aparece la tercera caridad, que se llama Sattva-guna. Sattva-guna es la máxima manifestación de estos niveles de caridad. Sattva-guna en caridad significa que está por encima de tamas, por encima de rayas, y Sattva-guna es la caridad que permite en cualquiera de las tres de abajo, en las dos de abajo, perdón, hacerlo, dar, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué se preguntarán ustedes que puede ser esta caridad? En la primera hemos dado los medios, no nos involucramos, los damos, pero no sabemos qué hacen. En la segunda nos involucramos, estamos allí. Hay personas inclusive que en las fundaciones no ganan nada, no ganan dinero, no ganan absolutamente nada, pero hacen la labor de manera altruista, de manera interna, vocacional. Y hay otros que dan y se meten también. Apoyan fundaciones, organizaciones. Muy bien. La tercera, ¿cuál creen ustedes que sea? Porque esa tercera, Sattva-guna, es considerada la máxima de las caridades. Primero, tiene claro para qué es el fin, tiene claro cuál es el medio y también la persona está involucrada. Esa caridad se llama Sattva-guna y es la caridad del conocimiento. Cuando a una persona, por sus condiciones sociales, educativas, kármicas, energéticas, etcétera, etcétera, se ve involucrada en una condición con Venus donde no puede satisfacer su deseo de comer, o sea, no, yo creo que a ustedes alguna vez les ha tocado que a uno le dé hambre y no tener para comer, o sea, no tener que comer. A mí me ha pasado, siendo vegano, vegetariano, pues he llegado a veces y no hay que comer. Me pasó una vez con Radica en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, o fue en Frankfurt, no. Sí, o en París, en el aeropuerto, que no había nada, solo carne. Ah, en París, sí, en París, donde comen la carne semicruda. Y no había nada.
Íbamos y no, todo con carne y uno con esa hambre, y uno esperando, haciendo escala, ¿no? Estábamos en escala para continuar. Creo que ya veníamos de India para Colombia. Esa sensación es muy incómoda, la mente se agita, la respiración, las manos tiemblan, hay sudoración, hay ansiedad, se manifiesta, todo eso es gobernado por Venus. Imagínense ustedes a alguien que ha sido obligado por condiciones de educación, cualquier condición, etcétera, etcétera, a que viva bajo esa condición permanente de estar sí, no, sí, no, 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 sí, una vez sí, otra vez no así. Muy complicado. La pregunta es, si le damos comida, le damos el dinero, puede que se lo gaste en cualquier otra cosa menos en eso. Está demostrado. Inclusive las personas que viven en las calles, que son adictas, ellos calman su hambre y los vemos con estos bolsitas de pegante para calmar el hambre. Entonces no van a comer. Luego vamos a las fundaciones y les ayudamos a sanar su problema durante un tiempito, porque no vamos a estar toda la vida allí entregados, a menos de que nos dediquemos sinceramente a eso. Y si lo hiciéramos igual, el momento final o la experiencia final se va a vivir y todos tienen que morir. Y si nos vamos un poco más allá, se repite el ciclo, porque ese es Sattva Guna. Sattva Guna significa la caridad que permite comprender qué es lo que pasa en este mundo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien es desfavorecido por Venus y cae en una condición de carencia afectiva, de carencia de comida, de carencia de vivienda, de carencia de ropa, de cualquier carencia? Porque pues nada más bueno que ponerse una camisa agradable, nada más que echarse su loción, es decir, todo lo que es sensación provee una percepción propia del ser en armonía, en tranquilidad, en gusto, en exaltación. Más cuando nosotros no tenemos eso, es cuando viene el problema. Entonces la pregunta es, ¿por qué están ellos en esa condición? ¿Por qué hay personas aguantando hambre? Creo que fue el astropodcast de ayer o de anteayer que les envié, donde la pregunta es, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Pues si no existiese esa maldad, pues no existiría la sabiduría para explicar esa maldad. O sea, es necesario entender de que estas cosas en el mundo se dan para que nosotros podamos tener visión. Y ese es Venus. Venus no es el conocimiento como tal, sino lo que se deriva de él finalmente, que nos provee tranquilidad. Por eso la caridad de este año tiene que ser caridad en Sattva Guna. Se puede hacer caridad en Raya Guna. Muy bueno hacer caridad en Tamaguna. Pero de todas las tres caridades, la que mejor da es la caridad en modalidad de bondad. Y es darle conocimiento a las personas. Significa que la gente entienda su sufrimiento, ayudarles a evolucionar, a cargar el peso, ayudarles a que comprendan. Y esa es una de las labores más difíciles que hay. Porque irle a hablar a alguien que no puede complacer a Venus sin que Venus esté satisfecho es muy complicado. Lo traduzco. Irle a hablar a alguien de bienestar y de evolución cuando tiene hambre es muy difícil. Nadie nos va a poner atención. Entonces, esa es la primera condición. Me voy a la C. Claro, ahí tengo muchas cosas más para hablar, pero ya acabo de mirar la hora y no sé, yo siempre me extiendo. Tenía esto para 30 minutos, pero siempre se me va normalmente la hora. Pero no me quiero extender hoy mucho. Aunque está temprano, apenas son las 8:10. La segunda es el sentido de agradecimiento. Claro, yo voy a ampliar un poco más todo esto a medida que hagamos los astropodcasts de este mes. Voy a seguir hablando un poco más sobre esto. El segundo es el sentido de agradecimiento. Yo creo que no es tan necesario explicarlo a profundidad. Ustedes habrán leído, habrán compartido con personas que se los hayan dicho, ustedes mismos lo tendrán en su propia vida. La importancia del sentir agradecimiento por todo. Esa es una condición de Venus que no todo el mundo tiene. Yo se los puedo decir, conozco personas que desde el punto de vista, entre comillas, materialmente hablando, cierro comillas, lo tienen todo. Tienen dinero, tienen fama, tienen éxito, pero les sobreviene una condición psicológica de insatisfacción.
y tratan de llenar esa condición, entonces comprando los muebles de última moda, comprando el carro de moda, remodelando la casa una vez al año, gastándose 10, 20 millones en remodelar todo, cambian todo, porque la percepción interna es que lo nuevo, lo que venga y lo que me ponga en moda, entonces me da estatus, me da felicidad. Es más, perdóneme, lo voy a decir fuerte, pero tengo que decirlo. Uno se gasta la plata como le da la gana. Nadie tiene que decirle a uno cómo se la gasta. Pero a lo que yo quiero ir es a cuál es la consecuencia finalmente de actuar basado en una carencia de Venus en la vida de una persona. Tratar de llenar vacíos en esto. Yo he conocido hombres, ya me voy al caso de las mujeres, que no tienen sexo con una, sino con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con 10 mujeres, pero no se perciben a sí mismos que realmente lo que están buscando es una relación estable con la cual estén bien con una mujer y se sientan muy bien con ella, tan íntegros en su manejo energético que realmente no sientan deseo de estar con nadie más. Pero la condición de estar con ella, con ella y con ella, y si el otro fin de semana cae algo en la telaraña, pues hágale. Esa es una condición de un Venus que no es funcional a favor, sino que nos enreda en temas de karma energético, en muchas cosas nos puede enredar. Entonces, miren lo sutil que es Venus. Venus en esencia no es filosofía, pero es lo que se deriva de la comprensión filosófica. Si no hay comprensión filosófica, viene el error. Y si hay comprensión filosófica, entonces Venus se vuelve benefactor para cada uno de nosotros. Entonces, este segundo punto de agradecimiento debe de ser una sensación de tenga o no tenga, debería de sentirme bien. Eso es lo que Venus está invitando este año. Que me quiero comprar un carro y no he podido, no hay problema. La sensación que lo debe a uno de acompañar debe de ser de agradecimiento. Y uno va a decir, pero ¿cómo voy a dar agradecimiento por algo que no he alcanzado? Claro, dé agradecimiento porque no lo ha alcanzado. Señor, o dígale al que quiera, al universo, a la energía. Hay gente que dice, no, pues yo no quiero hablar con Dios, pues yo soy ateo. Entonces, mire, cuando hay alguien es ateo, hay una solución muy clara. No le dé gracias a Dios porque no cree en él. Pero mientras usted está durmiendo, la tierra está produciendo la comida que usted va al otro día a ingerir para que sirva de energía para su existencia. Entonces, por lo menos agradézcale a la tierra. Porque si ya no le agradece a la tierra, si ya apague y vámonos, pues ya es el desagradecido, la desagradecida mayor del planeta. Los ateos justifican y dicen no existe Dios, pero su sentir tiene que ser también agradecido, por lo menos con la Pachamama, por lo menos con la Madre Tierra. En la India se le llama Bhumi. Bhumi significa la Madre Tierra. Decirle a ella gracias, por lo menos yo estoy durmiendo y usted está todos los días creciendo, creciendo las lechugas, creciendo los frijoles, todo lo que como. La tierra está produciendo para mantenernos. Entonces, por lo menos tener ese sentido de agradecimiento. Entonces, agradecimiento a Dios porque no lo tengo, ¿ok? No he podido comprarme la casa, gracias Señor. O sea, el día en el que sea, y si no es con Él, entonces gracias al universo, gracias a quien sea, no lo he obtenido, pero vamos a darle tiempo a que las cosas se den. Recuerden el astropodcast del jueves o viernes de la semana pasada que les hablé sobre eso, que es muy importante, ese ciclo que estamos teniendo. Pero el sentido de agradecimiento debería de ser natural. Agradecimiento. ¿Saben cuál es el problema sutil con Venus? Con el tema del agradecimiento. Que algo por allá adentro nos dice, o le puede decir a alguien, que si se pone de muy agradecido por lo que no tiene, entonces no se lo van a dar. Si ven que es una sensación, hay algo de intelecto en esto y como de ser vivo, pero internamente la sensación que acompaña es de temor, porque dependo de tenerlo para que algo ocurra en mi vida. Dependo, por ejemplo, no tengo el celular de moda. Voy a colocar solo ejemplo, el celular de moda. Entonces, voy a ser agradecido con el universo porque no lo tengo. Y el día que lo tenga bien, eso está muy bien, así debe de ser. Pero alguien puede decir, pero es que si de pronto me pongo muy agradecido, no me lo dan. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere percibir cuando lo tenga? Ese es Venus. Si ven lo delicado que es Venus, Venus es tan sutil que ocurre en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, el sentir de agradecimiento con todo lo que tenemos es muy importante. Ahora,
Vamos a unir el punto 2 con el punto 1. ¿Cómo unimos el sentido de agradecimiento con el punto 1, que es la caridad? Pues si yo hago caridad, mi sentir debería de ser no de sentirme satisfecho por darle de comer a alguien. Ese no debería de ser el sentimiento. Debería de sentirme agradecido de que lo que yo tengo en mi vida me hace feliz y estoy intentando ayudar a alguien. Mucha gente que entra en estos temas de ayuda a los demás, de actividades altruistas en fundaciones, caen tan sutilmente en Venus, con Venus caen en esto, se sienten importantes porque ayudan a las comunidades. Realmente no estamos ayudando a nadie. Todo esto funciona con o sin nosotros. Mañana, pasado mañana, Álvaro, Araceli, cualquiera de ustedes, estira la pata y se va. Y esto sigue funcionando igualito. Sigue igualito, nada cambia. Pasamos a hacer el recuerdo que nos dan otros. Ay, se murió. Ay, sí, ¿cómo? No, en serio, ¿y hace cuánto? Ay, ve qué pesar. Y al año, hoy como, ¿cuánto fue que se murió? Pasamos y el planeta sigue funcionando. Entonces, no debemos sentirnos realmente los que ejecutamos la acción, sino debemos sentirnos agradecidos de poder ejecutar la acción. Gracias a Dios yo puedo hacer esto. Gracias a Dios yo puedo entregar este plato de comida. Por lo menos lo puedo hacer. Gracias a Dios yo puedo hacer esto, enseñar esto, entregarle a la gente esto. Ese sentimiento de agradecimiento es de vital importancia y es también muy sutil. La gente ora en una forma muy especial. Gracias, Dios, por lo que me das. Gracias por la comida. Gracias por esto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Sí, eso es agradecimiento. Pero la pregunta en esta ecuación, para que vayamos redondeando, ya vamos a ir concluyendo con el tercer punto. La pregunta en esta ecuación es, entre los dos, entre quien da gracias y quien está, digamos, proveyendo eso con lo que damos gracias, ¿quién sirve a quién? Me explico. Cuando decimos, Señor, gracias por esta casa, gracias porque tengo comida, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo esto. En esa ecuación, yo soy el que está dando gracias por algo que alguien me está dando, llamémoslo Dios, llamémoslo el creador, etcétera. En esa ecuación vamos a adentrarnos más. ¿Quién sirve a quién? ¿Quién está sirviendo a quién? Pues ahí nos damos cuenta que el sentido de agradecimiento es que Dios nos está sirviendo, nos está dando casa, nos está dando comida, nos está dando todo. Y ese no es el sentimiento de Venus. ¿Sí ven? Vamos a adentrarnos más. ¿Cuál es el sentimiento de agradecimiento? Lo que yo puedo hacer para agradar. Entonces, si hay gente desfavorecida por su cuestión kármica, porque han cometido muchos errores en vidas pasadas, porque se han enredado en este mundo con Saturno, se han enredado con Marte, se han enredado con Venus, con el Sol, es decir, y están en esa condición, gracias Señor, yo los puedo ayudar. ¿Esto te agrada? ¿Te agrada que yo los ayude? Entonces, debemos de cambiar la frase. La frase no es gracias por todo lo que me has dado, porque entonces sería como Dios poniéndonos premios a cada uno de nosotros, y esa no es la ecuación matemática del punto de vista astrológico que se trabaja con Venus. Es la ecuación al contrario, y es ¿qué hago yo para agradarte? ¿Qué puedo yo hacer para agradarte? Entonces, gracias por lo que tengo y gracias por lo que no tengo, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo yo con esto puedo ayudar a otras personas? ¿Cómo puedo facilitar ayudar a otras personas para que salgan de esa condición? Si yo he tenido educación, si he tenido formación, si tengo casa, si tengo carro, si tengo comida, etcétera, y si estoy bien, aunque tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar porque, como lo decía Facundo Cabral, recuerdan la frase de la semana pasada, el conquistador, por cuidar su conquista, termina siendo esclavo de lo que conquistó. Entonces eso le pasa. Yo conozco personas que son muy ricas, tienen mucho dinero y son esclavos todavía de sus negocios. Son esclavos de perder algo, son esclavos de perder su dinero. No crean ustedes que la gente que es archimillonaria, por ejemplo, en el planeta viven tranquilos. Ellos viven pendientes de sus negocios porque si no se les cae todo. Entonces no hay tranquilidad. Mientras que en esta ecuación de Venus que les estoy explicando, el sentir del agradecimiento es total. Nada es mío. Todo le pertenece a él. Solo me lo ha dado para que yo lo administre, para que yo lo cuide. Ok, me dieron estas casas, me dieron este carro, me dieron esto, gracias, pero esto es tuyo, esto no es mío. Ahí el sentido de la ecuación se pone como debe de ser y es
que somos sirvientes. Estamos sirviendo una causa superior. Esa sensación sutil de Venus es la que marca la diferencia, porque para otros es gracias por lo que tengo, yo soy muy de buena, yo tengo mucha suerte. A mí me lo han preguntado en consultas. Me han dicho, pero yo ¿por qué tengo tan mala suerte? Yo me tomo el tiempo para tratar de hacerle entender que si en este momento ustedes están en su casa, donde ustedes se encuentren, y me están viendo desde su cuerpo, porque quien está viendo no es usted, sino usted como alma, no es el cuerpo. Si ustedes en este momento pueden realizar de que al tener este cuerpo, esa es la mayor fortuna, se fueron súper con Venus este año. La mayor fortuna es saber de que tengo el cuerpo, porque sin este cuerpo, ¿qué hacemos? La única experiencia que cada uno de ustedes tiene de la vida es a través del cuerpo. Entonces hay que agradecer tener el cuerpo, porque cuando ya no lo tenga, la pregunta es, ¿y entonces? Ya no hay guarito, ya no hay cerveza, ya no hay el roast beef, ¿no? Ya no hay nada de eso para satisfacer. ¿Qué es ese otro mundo? ¿Ah? Entonces, Venus dice, coloque las cargas como debe de ser. No es Dios sirviéndonos y dándonos y hay que darle gracias por lo que nos da. No, más bien, todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Claro, quien trabajó fue usted, quien está pagando el crédito es usted, quien tiene que pagar los impuestos ante la DIAN es usted. Ahorita empieza la vacuna de la, no me voy a volver político en este año, ténganlo por seguro, pero empieza la vacuna de las cámaras de comercio. Somos el único país del mundo que todos los años paga cámara de comercio. Somos el único. Imagínense, todos los años vacuna, pague, renovación, cámara de comercio. Ve. Entonces tenemos que trabajar y al fin y al cabo, si usted fue 5 años a una universidad y luego le metió 3 años a una especialización, qué sé yo, y se trasnochó, se despestañó estudiando para obtener el título, para luego poder cobrar bien en una empresa porque usted tiene un magíster, un PhD, pues es usted. Pero el sentir de Venus es, esto me lo dio Dios para que yo lo administre, pero no es mío. ¿Por qué? Porque ni mis títulos, ni mis escrituras, ni mis casas son míos. Si fueran suyos, pues vida tras vida usted se los lleva. O después de muerto, pues los sigue administrando. Pues eso suena hasta ilógico decirlo, pero nada nos pertenece. Absolutamente nada es nuestro. Es más, ni siquiera el cuerpo con el que estamos hoy en esta clase es nuestro. Es prestado por un tiempo. A ver usted qué va a hacer con él. ¿Qué va a hacer usted con esto, con el cuerpo? Con sus deseos, con sus anhelos, con sus ganas. ¿A dónde los va a enfocar? Pues ese es Venus en el segundo, sentido de agradecimiento. Todo lo que tengo no es mío, te pertenece y lo que hago es que, ok, no creo en Dios, entonces le pertenece a este planeta. Estas casas, estas paredes, todo esto se va a quedar aquí cuando usted ya no esté. ¿Quién lo va a usar? No es tema de nosotros. ¿A quién se lo va a dejar? Mire a ver. Pero sepa que no es suyo, realmente no es suyo. Quizás usted esté en la escritura y dice, fulanita de tal, dueña de la casa tal, del apartamento tal, del carro tal, de la cuenta de ahorros tal, con tanta plata, etcétera, pero a ciencia cierta, Venus este año nos enseña para tener una visión mayor. Esto que yo les estoy explicando no lo van a conocer en ninguna página de astrología védica en el mundo. Estos son años de estudio y realizaciones. Y va a decir, eso es suyo. Y cuando se muera, ya no es suyo. O sea, ¿realmente es suyo? No es. Ese es Venus, esa sutil diferencia en la percepción. Le pertenece a él, le pertenece a este mundo, y yo simplemente lo administro bien y debo de ser agradecido. Ese es el verdadero sentir. Y el último punto, las actividades y prácticas astrológicas. Entonces viene algo muy importante. Cuando alguien quiere aprender a bailar, pues no creo que la facultad de medicina le ayude mucho, ni la de arquitectura. Quizás los primíparos cuando entren sí, le van a ayudar a bailar. Si quiere aprender a bailar, vaya a una academia de baile. Sencillo, práctico, concreto, así debe de ser. ¿Cómo ejercitamos el control de ese Venus? Porque ya ustedes lo vieron la semana pasada, todo lo que pasa cuando Venus no se maneja adecuadamente. ¿Cómo tan sutilmente desvía a alguien del camino correcto? Pero ni se dio cuenta. Muchas personas a mí en consulta me preguntan, con esto voy redondeando ya para terminar, me preguntan
Pero, Prema, es que la gente hace cosas, mira, y roban, especialmente en temas de política y también empresarios evaden los impuestos, hacen todo eso y la gente, entonces dicen, pero ¿para qué le pago a la DIAN si se la roban, etcétera? Hay muchos argumentos que respaldan las posiciones. Yo les di a ustedes una frase hace algunos, no recuerdo hace cuánto, en una clase virtual como estas, les dije, cada uno estará donde sus deseos lo lleven. ¿Recuerdan esa frase? Y les pedí que la copiaran. Cada uno va a estar donde sus deseos lo lleven. Y las acciones que cada uno ejecute estarán basadas en su deseo. Entonces, grábense en esto para terminar hoy. En la India y en la ciencia del alma, se dice, sabrás qué tan inteligente es una persona por las metas que ella lucha. ¿Cuál es la meta final de su vida? Sabrás qué tan inteligente es. Y esa es una frase bastante espinosa, bastante delicada, que puede herir la susceptibilidad, puede herir el ego, puede hacer ver la ignorancia, inclusive también. Por las metas que alguien luche diariamente, conocerás qué tan inteligente es. Nosotros pensamos que inteligente es alguien que ha estudiado muchas carreras y ha adquirido mucho conocimiento, que sabe de muchas cosas. Pensamos que ese es un sabio. No. Hay una sola definición de sabiduría. Desde el origen de la humanidad hay una sola definición de sabiduría. Y es, ¿qué es materia? ¿Qué es espíritu? ¿Y quién controla ambos? Eso significa ser sabio. Ya alguien puede ser sabio arreglando carros, pero eso no es sabiduría, eso será sabiduría mundana o sabiduría material. Pero el sabio superior comprende qué es materia, qué es espíritu y si hay un control, una interrelación entre ambos. Ese es el sabio. Entonces, las actividades astrológicas con Venus son el lenguaje para aprender, como el que quiere bailar, ir a la academia, nosotros armonizar a nuestro Venus. Y esas actividades astrológicas involucran una gran cantidad de cosas. Involucran mantras, involucran ceremonia, involucran acciones de caridad en fechas astrológicas explícitas. Y no la caridad de la moneda en la ventana en el semáforo. Tamaguna. Ni la caridad solo de Rayaguna, que es la acción altruista, no, sino que involucra Sattvaguna también, que significa dar conocimiento, ayudar realmente a una persona. La pregunta sería, ¿cómo ayudo desde el conocimiento a alguien? Vamos a meter a la gente a estudiar, vamos a meter a la gente a que aprenda una labor. Todas esas son caridades en modalidad de la pasión. Alguien puede aprender a ganarse la vida siendo orfebre, siendo soldador, aprendiendo modistería, qué sé yo, dándole educación, pero realmente le estamos ayudando a esa persona a que solucione definitivamente sus problemas. No, si nosotros estamos igual de atrapados. Entonces, miren lo chévere que es el tema con Venus. Las actividades astrológicas este año son la llave con la cual nosotros nos sincronizamos con Venus. Es más, esta reflexión de esta clase virtual de esta noche, la primera de este año, nos permite tener una percepción diferente y traerá a nosotros internamente una forma de ver diferente. Y ese es Venus, porque Venus ya sabe para dónde va. Venus ya sabe para dónde va. Y nosotros tenemos que definir muy claramente hacia dónde vamos a llevar a ese Venus en este año. Esos 3 puntos son los más importantes. Eso es lo que quería compartirles hoy. Son las 8:30 exacto, 1 hora de clase, que es lo normal. Aquí termino. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la manito. Yo le doy la palabra y me hace la pregunta. ¿Vale? Ok, entonces, un saludo para Adriana, para Alba, Albeiro, Aldrúbal, Ana Cecilia, Araceli, Arley, Ciro, Dayana, muy bien. Gilma, Gloria, Geraldine desde Bogotá, muy bien. Lina León, ok.
Luz Dari, Luz Elena, Luz Marina, Luz Neri, María Norela, María Doris, muy bien. Marta Mónica, qué bueno. Mundo Ecovital, Radica allí está. Olga Guapacha, Olga Zuluaga, muy bien. Paula Andrea, Henao. René de Bogotá, muy bien. Rosy, muy bien. Sandra, Suray, Yuri Mancera. Bueno, muy bien, aquí termino de grabar para no hacerlo muy largo.